Buenas noches, hermanos. Vamos a estar continuando con el estudio que llevamos ya de Primera de Pedro, la sexta lección de esta serie de lecciones que estamos teniendo en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1 aún, y esta vez no vamos a empezar a leer desde el versículo 1, sino desde el versículo 13, como donde habíamos empezado y terminado la semana pasada. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, del 13 al 21, vamos a estar leyendo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por todas tus bendiciones durante esta semana. Te quiero pedir, Padre, para que en este momento nuestra atención pueda estar enfocada en buscar de tu palabra, Señor, buscar tu voluntad, cambiar en nuestra vida aquello que se aleja de ser santos, Señor, de ser perfectos para ti. Te pido para que en esta noche nuestras vidas sean bendecidas, Señor, y tu nombre sea exaltado sobre todo. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Quiero comenzar haciendo una acotación acerca de algo que no mencioné la semana pasada. Y es que pasé muy rápido por encima la segunda parte del versículo 15. Dice: como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos. Y quiero que, nada más para terminar, porque creo que esto es muy importante, dice el versículo: en toda vuestra manera de vivir. Hermano y hermana, como vimos la semana pasada, usted y yo tenemos que ser santos. Y no solo es ser santo un ratito, es en toda vuestra manera de vivir. Usted no puede ser santo a medias. No puede ser santo en algunas cosas que hace, en otras no. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora vamos a llevar la atención a los versículos que vamos a estar estudiando esta noche. Y empezamos con el versículo 17, donde dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y lo que estuve pensando acerca de esto es que, bueno, algunas personas, después de leer este fragmento del versículo, podrían decir: ve, Dios sí es bueno, Él sabe lo que yo hago y no discrimina a nadie. Dios es todo inclusivo, ¿verdad? Él es tolerante a todas las cosas. O peor aún, y esto lo he escuchado en algunos cristianos, es que hacen una cosa, lo que sea, buena o mala, y dicen, o ahí que no se sabe: Dios conoce mi corazón. Es que no, Dios conoce mi corazón. Es que yo no hice el devocional, pero Dios conoce mi corazón. Y yo quiero hacer un pequeño paréntesis esta noche acerca del corazón humano. Porque esta frase no habla tan siquiera de algo así. Pero si usted es de los cristianos que justifican sus acciones a través de decir: es que Dios conoce mi corazón, acompáñeme a conocer lo que Dios conoce del corazón humano. Jeremías, el capítulo 17, los versículos 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este
versículo afirma lo que también dice arriba en el versículo 17 de Primera de Pedro, que Dios es aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, pero da el contexto del corazón humano, que es engañoso y perverso. Eclesiastés, dice el predicador en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Entonces, primero, el corazón del hombre es engañoso y perverso, y segundo, está dispuesto a hacer el mal. Marcos, un versículo ahora del Nuevo Testamento, Marcos el capítulo 7, versículos 21 y 23, hablando del Señor Jesucristo acerca del corazón, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dentro del corazón del hombre salen cosas malas. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Y esto ya no habla del corazón de una manera mencionando características o lo que es, sino un ejemplo de lo que sucede en el corazón del hombre. Génesis 6, 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando el hombre se aleja de Dios, va a llegar a este punto donde su corazón va a ser y va a pensar de continuo solamente el mal. Usted se escuda en decir que Dios conoce su corazón. Yo le digo, mejor no vuelvo a usar esa frase, porque su corazón y el mío son malos, profundamente malos. Y Dios conoce ese corazón lleno de pecado. El versículo empieza: si invocáis por Padre. Pastor MacArthur en su Biblia de estudio dice que esta frase, si invocáis por Padre, se menciona que es como decir, si ustedes de verdad son cristianos. Si ustedes de verdad son cristianos, Dios es el juez de cada obra nuestra. ¿Estamos como cristianos conscientes de la importancia que esto debe tener en nuestra vida? Es que cada acción que nosotros realizamos, o no, y siempre me llama mi atención la vez que yo escuché, y esto es un poco extraño, y para mí fue muy raro, pero yo que crecí en una familia cristiana que iba a todos los cultos de la iglesia, fue en una misa que escuché acerca de los pecados de omisión. Y ellos de verdad tienen temor a eso y lo mencionan bastante, muchísimo más que nosotros. Pero lo que hacemos que está mal y lo que no hacemos que está bien, pero como no lo hicimos, Dios lo cuenta como pecado. Nosotros tenemos que ser perfectos. Pecado es no dar en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando usted no hace algo, nunca dio en el centro de nada. Entonces, lo que hacemos o lo que no hacemos. Pero mejor que todo lo que yo le pueda en este momento comentar y pintar para que entendamos esta frase, mejor leemos con atención a la conclusión que llega Pedro inspirado por el Espíritu de Dios. Vamos a 1 Pedro capítulo 1 versículo 17, dice: y si ustedes de verdad son cristianos, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, la conclusión a la que llega Pedro es: conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuestra reacción ante la realidad de un Dios que juzga sin acepción de personas debe ser temor. ¿Y sabe cuál es la palabra en griego que se utiliza como temor ahí? Una pregunta un poco extraña.
no pasamos leyendo la palabra de Dios en griego, pero yo se la voy a responder. Phobos. Phobos es lo que dice ahí como temor. Y phobos se puede traducir como alarma, como susto o como miedo. Yo entiendo que muchas veces cuando vemos en la Biblia decimos, ahí dice temor, hay que temer a Dios, pero es de respetarlo. Eso no significa la palabra. Phobos es literalmente, y espero que ya como usted, yo hemos llegado a pensar, bueno, se parece mucho a una palabra que usamos en español, fobia. Y esta palabra proviene de la palabra griega phobos, la misma que viene en este versículo. Dice el diccionario, y significa miedo, y aún más que miedo, pánico. Pero no me refiero a que desarrollemos un terror de que cada vez que una persona menciona a Dios salgamos corriendo espantados porque tenemos teofobia. Pero es que sí salgamos espantados cada vez que tenemos la oportunidad de realizar una acción que deshonre el precioso sacrificio de la salvación que recibimos por Dios a través de Jesucristo. Ese es el temor que usted y yo debemos tener. Además, Dios es amor, como les dije, veces pasadas, dice siempre mi abuelita, y es fuego consumidor. Acompáñenme a continuar leyendo 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice el versículo 18. La razón de esta huida fóbica del pecado es que nosotros entendemos y sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Vano significa también vacío, fuimos rescatados de nuestra vacía manera de vivir, y además vano puede significar inútil. Usted y yo fuimos rescatados de nuestra inútil manera de vivir. Y ahora sí suena un poco más confrontativo. Su inútil manera de vivir fue rescatada por Dios, porque sin Él nuestra vida es inútil. Porque una vida sin Cristo en su corazón, por más logros o reconocimientos que se puedan obtener de las personas que nos rodean, no llenan el vacío que tiene el hombre. Por la necesidad de tener una comunión con Dios. Y todo esfuerzo, por más grande o pequeño que éste sea, para llenar ese espacio, es inútil. Tenemos un vacío en nuestro corazón y cualquier esfuerzo llega a ser inútil. Porque la única cosa que llena ese espacio es Cristo. ¿Y de dónde sale esta manera de vivir? Pues la recibimos de nuestros padres, dice el versículo, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero usted se podría estar preguntando, ¿cómo? Si mis papás siempre me enseñaron de la Biblia, si usted creció en un hogar cristiano. O mis papás, por lo menos que yo me acuerde, nunca se sentaron a decirme, vea, viva la vida así, para que no tenga ningún sentido. A nadie le dicen eso. Pero no es que de manera voluntaria lo han hecho. Aunque algunos sí lo hacen, algunos papás sí se dedican a educar a sus hijos para alejarlos de Dios. Incluso diciéndole, bueno, Dios no existe. Se creen que son muy evolucionados, creen que son muy estudiados y olvidan a Dios. Dice el versículo que creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y lo que pasa es que esa buena manera de vivir, que dice el versículo, viene de nuestros padres. Su papá era cristiano, no. Esa buena manera de vivir viene de sus papás, especialmente de su padre. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a ver por qué. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 21 y 22. Sé que la mayoría conocemos estos textos. 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Vemos aquí que cada ser humano nace con pecado en sí, solo por venir de otro hombre. Las genealogías siempre nos van a llevar al primer hombre pecador.
usted empieza a ir para atrás y va a llegar siempre al mismo punto. Va a pasar por la familia de Noé y va a llegar a Adán. Y ahí todos nacemos a su semejanza pecaminosa. Génesis capítulo 5, versículos 2 y 3 dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Veamos el versículo 1, menciona el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Entonces Adán fue creado a imagen de Dios. Pero el versículo 3 dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y de ahí para adelante, todos nacemos a la semejanza de nuestros padres, que son pecadores. Y nuestra vana manera de vivir viene de nuestra descendencia pecaminosa. Nadie escapa de esa realidad. Volvamos a leer capítulo 1 de Primera de Pedro, el versículo que estamos viendo ahorita, 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata. Volviendo a la idea primaria del versículo, fuimos rescatados, pero ¿cómo fue? ¿Con qué o qué? Fuimos rescatados. Bueno, lo primero que se hace es que se nos describe que aquello que nos salvó no es corruptible. ¿Se acuerdan que era corruptible? Es propiamente agotarse o secarse, es decir, arruinarse. Eso lo vimos en la tercera lección. Y dice después, como oro o plata. Eso también lo habíamos visto antes cuando se habla de nuestra fe, que es probada con fuego en la lección 4. La primera vez que se utiliza este material es para exaltar sus cualidades. Es que el oro, aunque sea corruptible, es que es probado con fuego, es resistente. Ese es el oro, así tiene que ser nuestra fe y eso anima a nuestros corazones. Pero esta vez se menciona, pero de una manera más despreciativa. Fuimos salvados, pero no algo como esa cochinada que es el oro. Eso tan banal que es el oro. Es con algo más grande. Lo que sucede es que el contexto de ambas comparaciones no tiene ninguna similitud. Ahora está comparando el oro con algo que es sublime y majestuoso. Y es lo que viene en el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De verdad creo que de explicar solo este versículo a profundidad y todo lo que mencionan las Escrituras acerca del sacrificio sustitutorio de Jesús en la cruz y su persona como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mínimo, hermano y hermana, nos llevaría un estudio de unas 3 semanas más. Y eso es verlo por encima. Por lo que yo de verdad espero que, al igual que a mí, el hecho de pensar que el sacrificio en el sacrificio de nuestro Salvador se le ponga la piel de gallina, hermano. Y aquí viene hablándonos de la salvación que tenemos y de nuestro Padre Celestial. Y la semana pasada yo les comenté algo, y es que vamos a estar viendo que hoy íbamos a ver mi razón de por qué es que empezamos a estudiar esto y por qué yo elegí Primera de Pedro como el libro para estudiar. Y ya empezamos el segundo mes de todo este estudio y de verdad es una razón, quiero confesarles, es un poco infantil, pero es lo que quiero que podamos entender con este estudio el día de hoy. Puede que a usted ya se le haya olvidado todo lo que hemos visto hasta este momento y que usted no haya tomado ni una sola nota de una sola palabra de lo que yo he dicho. Pero en este momento yo le quiero rogar que por favor busque ahorita un lápiz, un lapicero, lo que usted quiera, y que anote esta verdad que nos dice el versículo que vamos a leer, el versículo 20. Y es una frase que yo escuché y ni es mía,
pero yo quiero que usted la guarde en su corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. La primera parte. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hermano y hermana, entendamos algo muy importante para el cristiano. ¿Recuerda lo que nos dijo Pedro? Nosotros que invocamos a Dios por Padre. Usted y yo que somos cristianos. Nosotros no somos el objeto principal del sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso siempre, desde que llegué a la Aurora, he escuchado a Mario decirlo una y otra vez. Acompáñenme a Filipenses, el versículo que siempre usa, para que nos bajemos de esa nubecita. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo lo que viene hablando ese fragmento, todo lo que pasó en ese fragmento nos habla de la muerte y la resurrección de Cristo, de su muerte en la cruz, es y solamente será la razón para gloria de Dios Padre. El título de este día, de la lección de hoy es para gloria de Dios Padre. Eso usted y yo lo tenemos que entender. Y aún así los creyentes creen que la historia fue algo así. Dios, que siempre ha sido, crea el mundo. Crea todas las cosas, ¿verdad? Los 7 días que conocemos desde la escuela dominical, crea al ser humano. El ser humano peca. Y después Dios crea el plan de salvación porque las cosas se salieron de control. De su control. El día que algo se salga del control de Dios, va a dejar de ser Dios. Su soberanía no admite errores y su voluntad siempre es perfecta, aunque usted y yo no la entendamos. Todo lo que pasa, ha pasado y pasará sobre la faz de esta tierra, no se escapa de la voluntad de Dios. Cada cosa que sucede es parte de la voluntad de Dios. Y en una conferencia, hace algunos años, en la que participé con ese momento mi novia y ahora mi esposa, escuché la frase que quiero que anote hoy, así que yo espero que ya usted haya buscado el lapicero, el lápiz, yo le di ya suficiente tiempo. El doctor en teología, Samuel Pérez Millos, vino a este país y yo tuve la oportunidad de escucharlo, y esa vez dijo una frase que retumba en mi mente desde que la escuché. Y es que, leyendo lo que dice este versículo, ya destinado, ¿quién? Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces él menciona, Dios dijo antes de sea la luz, sea la cruz. Dios dijo antes de sea la luz, sea la cruz. Dios no tiene planes de contingencia. Dios no planea las cosas sobre la marcha como usted o como yo. Él no necesita hacer algo así. Él es Dios. El versículo lo dice claramente. Ya el derramamiento de la sangre de Cristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y espero que usted pueda entender que esto cambia nuestra concepción antropocentrista del Evangelio a una concepción teocentrista. Antropocentrista es que yo como humano soy el centro, Dios vino y me salvó a mí. Suena muy romántico decir que si usted hubiera sido la única persona
que necesitaba la salvación de que Jesús hubiera... Sí, suena muy lindo. Pero la realidad es que Jesús vino para gloria de Dios Padre. Dios siempre es y será el centro. Y debe ser el centro en su vida y en la mía. Nosotros más que una causa de la muerte de Cristo en la cruz, somos una consecuencia. Y bendito Dios que en su misericordia nos incluye, redime, adopta y salva. Gracias a Dios por eso. Pero el plan de Dios fue trazado desde el principio de los tiempos. Antes de crear nada, antes de la fundación del mundo, Dios ya había destinado a Cristo para morir en esa cruz. Y ahora, continúa el versículo, pero manifiesto en los posteros tiempos por amor de vosotros. Gracias a Dios que manifestó esa salvación. Y usted y yo vivimos en ese tiempo, en el tiempo que Jesús vino, murió, resucitó y ahora solo esperamos que Él vuelva. Y mediante el cual creéis en Dios, mediante Jesús, a través de Él creemos en Dios. Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Y si Dios le da gloria, dale usted gloria con su vida. ¿Para qué? ¿Para qué hay que entender todo esto? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo lo que venimos hablando desde el principio. Nosotros que somos cristianos, nosotros ahora que podemos entender nuestra condición de pecadores, que vivimos con temor a Dios que juzga, nuestro Padre, pero el juez también. El cristiano que no reconoce a Dios como el juez, vive sin temor y es presa fácil del pecado. Y el cristiano que vive sin tener a Dios como su Padre, tiene un desánimo en su corazón que no le va a permitir llegar a ningún lado. Pero usted y yo esperamos que tengamos la concepción correcta de Dios como Padre y como juez nuestro. Y el resumen de entender todas estas cosas debe ser para gloria de Dios Padre. Dios sobre todas las cosas siempre tiene que ser exaltado. Y hermano, espero que haya quedado claro. Mi deseo más profundo es que esto sea una realidad en lo que usted entiende de la salvación. Dios no hizo la salvación como para responder a algo que se salió de control. Dios ya lo tenía destinado desde antes de la fundación del mundo. Y al igual en ese momento tenía destinado que usted y yo fuéramos salvos. Y si usted no entiende ese plan de salvación tan grande, le pido comuníquese de alguna manera con nosotros para poder presentarle la belleza del Evangelio y que pueda vivir sabiendo que Dios es juez, pero también es Padre. Acompáñeme a orar para terminar en esta noche y espero que el estudio de hoy haya sido de bendición para su vida, así como lo fue para la mía, y que podamos continuar un mes más estudiando la palabra de Dios en Primera de Pedro. Así que oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te quiero pedir, Señor, para que como cristianos vivamos con el temor, Señor, de fallarte. Padre, entendiendo y teniendo muy claro en nuestras vidas de que toda la gloria es para ti. Y gracias, Señor, por esa salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque no tuvimos que hacer nada, Señor, sino que tú has hecho todo por nosotros. Ayúdanos a vivir vidas dignas de ese sacrificio tan grande. Todo te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que puedan pasar una excelente noche.
es siempre un tiempo para estudiar de la palabra de Dios, para que nuestras vidas sean edificadas, pero también para alabar a nuestro Dios. Entonces, en este momento vamos a quedar igual que lo hemos hecho estas semanas, incluyendo más cantos, alabando a nuestro Dios con un canto más. Así que después de eso, quedamos todos despedidos. Que Dios les bendiga. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo en Dios, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida. El llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida. Si de